¿Qué tal? Queremos saludarlo este domingo. Muy buenos días. Las noticias, GDL, el debate. Hoy se sube a un tema que nos han comentado mucho que traigamos especialistas. El tema es enfermedades post-COVID. Todas aquellas enfermedades que tienen las personas una vez que les dio COVID. Cardiovasculares, renales, enfermedades también en la sangre, enfermedades reumáticas, enfermedades mentales, enfermedades de estrés. ¿Por qué nos están dando tantas enfermedades y por qué nos sigue sorprendiendo esta enfermedad del coronavirus en una pandemia que llevamos 18 meses? Bueno, pues vamos a presentarle hoy a nuestros panelistas, que está con nosotros el doctor Jaime Arias Amaral, médico internista del Hospital General de Occidente. Gracias, doctor. Buen día y saludos a todos y a todo su público. Muchas gracias por venir aquí a este debate. Y el doctor Alberto Ocampo, responsable del programa de salud de enfermedades cardiometabólicas de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Al contrario, Rocío, un placer estar aquí en tu programa y sin duda un tema muy interesante a tratar el día de hoy. Muy interesante y con muchas dudas, doctor. El doctor David Díaz Santana Bustamante, epidemiólogo del Hospital General de Occidente. Doctor David, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y el doctor Manuel López Sandoval, psiquiatra de salud mental de Salme, porque es una de las detonantes que tenemos en estos momentos, todo el miedo. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Rocío. Bueno, si bien es cierto que llevamos 18 meses lidiando con una pandemia que no se termina y que le quiero comentar el por qué no traemos cubrebocas, los panelistas están vacunados, este estudio está sanitizado, tenemos un aire especial que está constantemente sanitizando y tenemos nuestra sana distancia. Y así arrancamos. ¿Cuáles son las enfermedades? Me gustaría que en cada área y que nos diera una introducción. ¿Por qué el coronavirus nos está dejando enfermedades que no teníamos? ¿Quién les gustaría empezar? Adelante, doctor. Bueno, definitivamente esta enfermedad ha venido a cambiar el paradigma de la medicina. Así como en su tiempo fue el VIH-Sida, el VIH-Sida marcó un parteaguas. La medicina es diferente después del SIDA y antes del SIDA. Y COVID es un parteaguas. De aquí en adelante la medicina va a ser diferente si tuviste o no tuviste COVID o después del COVID. ¿Y esto por qué? Bueno, primero todo lo que ya conocemos, la forma nueva de este virus desconocido completamente y toda la serie de implicaciones que están atrayendo a este momento. No hemos pasado la fase aguda de la enfermedad. La pandemia sigue activa. Y puede subir con lo que acaba de suceder ayer en Sudáfrica de la nueva variante, que quién sabe cómo nos vaya. Entonces todavía no pasamos la etapa aguda y ya estamos viendo complicaciones post-COVID a pesar de los casi ya cerca de 2 años, ¿sí? Y esto al principio, todos los que estábamos aquí, que estuvimos con pacientes, creíamos que era una simple enfermedad respiratoria, una simple enfermedad, una pulmonía, como comúnmente se conoce, una gripa fuerte como la influenza, y no, resultó que es una enfermedad, un virus tan maléfico que activa y daña desde el cerebro hasta los pies, provocando una cascada y unos desarreglos enormes. Y entonces, ya en este momento, empezamos a ver consecuencias ya no del virus, sino de los desastres que el virus produjo en los diversos sistemas de regulación de nuestro cuerpo. Un ejemplo fácil, llega un huracán, nos avisan, ahí viene el huracán, empiezan a llegar los vientos, empiezan a llegar las rachadas, viene el agua, viene la tormenta, pasa el huracán a su máximo esplendor, pero ¿qué deja atrás? Un desastre. Eso está pasando con el COVID. Y bueno, aquí es donde se engloba el síndrome post-COVID, COVID largo, COVID persistente, en fin, una serie de signos y síntomas que se empiezan a conocer desde China y que conforme van pasando los tiempos ya sabemos y está bien establecido que hasta el momento se conocen más de 50 manifestaciones claras y establecidas que alguien que tuvo COVID, ya sea probado o probable, puede llegar a presentar 8 o 12 semanas después. Ahorita vemos la definición. Y eso es lo que se llama síndrome post-COVID. Bien. Síntomas y manifestaciones. Y sobre las enfermedades hablaremos, yo creo, más en un momento. Entonces quiere decir que ahora ustedes, o el médico, dentro de sus diagnósticos, lo primero que se preguntará, ¿tuviste COVID o no tuviste COVID?
como para ya ver ese diagnóstico? Sí, totalmente de acuerdo, Rocío, y como comentaba el doctor Jaime, es bien importante primero identificar las diferentes etapas en las cuales estamos cursando. Efectivamente, hoy la pandemia, pues así como nos llegó influenza, como hubo ciertas enfermedades que han estado históricamente, pues el COVID prácticamente llegó también para quedarse y ser persistente. Pero creo que lo más importante de todo esto, y para el auditorio, es poder sensibilizar la magnitud y la trascendencia que puede tener esto, tanto con las personas que tienen ya una enfermedad como tal, pero algo también muy importante de notar es las secuelas que van a dejar estos. Sin duda, pongo un ejemplo, hoy día en el estado de Jalisco ya hay cerca de 400,000 personas que han confirmado con la enfermedad, entonces ya no es tanto lo que puede pasar o llegar a pasar. Ahora, ¿qué va a pasar con esas personas que ya tuvieron la enfermedad? Y como lo comentaba ya el doctor Jaime, las secuencias o las secuelas que van a tener estos en su vida como tal, ¿verdad? Bien, pues a mí sí me gustaría también que enumeráramos. Ahorita vamos a enumerar y esta introducción de ver cuáles son esas enfermedades. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares de todo tipo, pero a mí me preocupa una principalmente, los problemas de salud mental. Decían los expertos que una vez que termina la pandemia, ya nos dice el doctor, nos dicen los expertos que no ha terminado y que no sabemos cuándo termine, que la mitad de la población tendría algún trastorno mental, depresión, ansiedad, miedos, que nos hace pues no tener una buena calidad de vida. Así es, sí, efectivamente algo que vimos que sucedió al inicio y durante el curso de la pandemia fue la expectativa, ¿no? El esperar que la pandemia iba a terminar en 3 semanas, en 3 meses, en probablemente 6, ¿no? Y conforme fueron alargando los tiempos, eso nos generó bastante, por así decirlo, decepción, ¿no? Después de la decepción vinieron, y junto, ¿no? Vino ya la ansiedad de entonces la pregunta, ¿cuándo va a terminar? ¿No? Y con la ansiedad, pues también vino la tristeza de entonces nunca va a terminar, la desesperanza, ¿no? Entonces, definitivamente, si los problemas de salud mental, ya la OMS ya había predicho que para el 2020 iba a ser la primer causa de discapacidad en el mundo, ahora, digo en el 2020, lo confirmó y totalmente lo sigue sosteniendo, ¿no? Algo que también vimos que hubo un aumento muy drástico y dramático fue, claro, los índices de depresión, de ansiedad y de suicidios consumados en el estado de Jalisco, ¿no? Desafortunadamente, no todas las personas que cometen un suicidio acudieron a algún servicio de salud mental. Hay personas que completamente impredecible toman esta decisión y definitivamente nuestras cifras también de tentativa han aumentado. Claro. Se estima que en promedio es 8 tentativas suicidas por un suicidio consumado. Esto es, una persona que se suicida ya se preceden 8 tentativas suicidas, no en la misma persona, sino en personas a su alrededor. Claro. ¿No? Y esos efectos de gran impacto que parecieran como un oleaje o efecto de onda son lo que está generando la pandemia. Bien, ahora, si tenemos, ya casi se van a cumplir 2 años de este coronavirus, que estamos hablando, que de acuerdo a la OMS dan a conocer el día 30 de diciembre como el primer caso en el mundo, entonces todavía no conocemos, doctor, a grandes rasgos este coronavirus, todavía no conocemos para decir tiene esta etapa y aquí termina, porque si nos dice el doctor que es como un huracán y devastador lo que deja, pero reparas y bueno, seguimos adelante, pero siguen presentándose nuevas cosas, entonces epidemiológicamente vemos cómo estamos, qué esperanza tenemos, porque va a ser un gran reto para el sector salud pensar ahora en todas las personas que tienen secuelas y lo que viene. Claro, yo creo que podríamos hablar de 2 cosas para que quede muy claro con nuestros auditorio, de que son 2 cosas diferentes hablar del SARS-CoV-2, que es el agente causal de la enfermedad que es COVID-19. Creo que al SARS-CoV-2 lo estamos conociendo como un agente causal de la enfermedad, aunque está teniendo algunas variantes, por ejemplo, ahorita la que predomina es la variante Delta, y que tiene algunas características en relación a la enfermedad que causa. Depende mucho de si el paciente está o no vacunado, si tiene una sola dosis en su esquema vacunal, si tiene el esquema completo ya de 2 dosis, o también puede variar mucho el grupo de edad al que pertenezca, incluso el género. De tal manera que estamos conociendo entonces la enfermedad, o sea, se sigue del COVID-19. Todavía ¿sí? No se ha terminado de conocer. Porque precisamente, ¿qué va a pasar después de que un paciente tuvo la etapa aguda de la enfermedad de COVID-19?
si tuvo la fortuna de sobrevivir, ¿qué va a pasar después de este tiempo? En esa etapa creo que estamos viviendo. Pues claro, pero imagínense, o sea, estamos sobreviviendo, entonces por eso la angustia, porque no se conoce a ciencia cierta, viene un huracán, bueno, ya se termina, se repara y lo que sigue. Pero aquí siguen presentándose más situaciones difíciles y también pues nos pone en una situación de desesperanza. Vulnerabilidad. De vulnerabilidad, de que ahora, antes hacías planes para dentro de 6 meses, ahora estás al día a día, ¿no? La prueba, ayer la noticia que aparece. En Sudáfrica se detecta una nueva variante con 30 mutaciones diferentes a la variante Delta, que es la que está predominando en el mundo. ¿Es la Plus, aquí, que le llaman Delta Plus, o sí, esa es otra? No, es otra. Está la Delta y la Delta Plus, que es la que está dominando el mundo. Aquí en Jalisco, el 93% de los que nos infectamos, bueno, los que se han infectado, afortunadamente nosotros no, se infectaron con Delta y es la que está barriendo ahorita. Mientras no salga otra más agresiva de Delta, le podemos ganar. Pero la que anuncia ayer, y la anuncia la OMS, hay una reunión hoy en la OMS, porque hay una preocupación de que esta puede ser peor que Delta. ¿Y esta dónde apareció? En Sudáfrica. ¿Y cómo se llama esta? Tiene AY punto todavía, es la NI. Es la NI. La MU, luego la NI. Sí. A ver si no ahorita la buscamos. Y sí, adelante. En Europa ya empezaron a cerrar fronteras con gente que viene de Sudáfrica. Sí, es la variable, como comenta el doctor Jaime, es la beta, es B11529, es la nueva que acaba de salir. Bueno, pero si se come, qué difícil, estamos ante una incertidumbre total. Sí, ¿verdad? Totalmente, Rocío. Bueno, han aparecido, como comentaba el doctor, en Inglaterra la alfa, la delta, que tiene su origen en la India, esta beta que viene de Sudáfrica como tal. Pero bueno, al final creo que los dos escenarios que yo quisiera compartir con el auditorio es la persona que tiene ya una enfermedad y que lamentablemente pues se infectó por COVID y que esto al final le genera una secuela, unas complicaciones, ¿no? Pero lo otro es las personas que en teoría estamos sanas, pero que generamos una infección y un proceso posterior a la infección como tal. Que esto pues al final empieza a aparecer enfermedades como diabetes, como hipertensión arterial. ¿De la vista? O problemas de la vista. Que no recuerda las que cosas. al final, y es bien importante denotar al auditorio, si nos posemos al proceso a veces molecular en el cual se generan todos estos cambios, de por sí ya tenemos hábitos no correctos, de por sí ya tenemos un proceso metabólico alterado, si lo podemos llamar, una buena calidad, todo eso. Y eso pues genera obviamente la exposición a estos virus, pues la oportunidad de que genere cambios importantes y por consiguiente las secuelas que hoy día pues lamentablemente estamos cargando. Bueno, ¿no? entonces yo les pregunto a los expertos, epidemiólogos, a internistas, a especialistas en salud mental, ¿qué vamos a hacer? O sea, si tenemos un número importante de personas que tienen secuelas, que no les regresa al 100% el sabor, el olfato, que se les olvidan las cosas, que ya tienen diabetes, que les complicó todo el páncreas. ¿Qué debemos de hacer las que tienen en esos momentos secuelas y las que en estos momentos pues no tienen y también están con la incertidumbre? O sea, díganos, porque si, así como dicen, hay que detectar el cáncer a tiempo, no se puede prevenir, pero hay que detectarlo a tiempo. Ahora, ¿qué nos dicen los expertos? Absolutamente. Bueno, creo que al menos en cuanto a salud mental, basta... Digo, no es decir basta, pero será suficiente el generar hábitos saludables, ¿no? No solamente respecto a enfermedades cardiometabólicas, sino que también en cuanto a hábitos saludables de salud mental. Es decir, ya actualmente con lo que llevamos de la pandemia por COVID-19, tenemos una amplia gama, ¿no?, de hábitos que podemos hacer para cuidarnos y hábitos también de salud mental, ¿no? Es que desde hace 18 meses nos regresamos a una normalidad, más bien. Así es. Y como la conocíamos, al menos. Como la ¿no? conocíamos. Y algo importante, como en esto que mencionaban, es que justo, ¿no?, los desastres naturales o cualquier evento que nos genere una situación estresora o traumática tiene una vigencia, ¿no? Incluso la pandemia por COVID-19 tiene una vigencia. Lamentablemente no sabemos qué vigencia tiene. No sabemos qué vigencia cuando también no conoces. Si el no conocer algo te causa miedo y te causa temor. Entonces va a ser un reto por los costos que va a haber para poder sacar adelante, doctor, el sector salud, a toda esta población que trae secuelas importantes. Sí, es correcto, Rocío. De por sí ya traíamos una carga de enfermedad muy importante con el problema de diabetes, y que hipertensión y obesidad. Es correcto. Que se detuvieron para poderlos ayudar por el COVID. Así es. Pero creo que es importante sobre todo las prevalencias, ¿no? Si hablamos de sobrepeso y obesidad, casi de 10 mexicanos, 7 tenemos este problema de sobrepeso y obesidad.
los niños, los adolescentes, 1 de cada 4 o 1 de cada 3, que al final, bueno, pues es gente que tenemos el riesgo, la exposición al contagio de la enfermedad como de COVID en este caso. Pero como tú lo comentabas, bueno, ¿qué va a pasar después? Como tú comentabas, los gastos en salud, las hospitalizaciones, las secuelas que está dejando esto, no nada más a veces en la atención médica como tal, sino las repercusiones sociales, tanto laborales, familiares y los ámbitos en los cuales nos estamos desenvolviendo. Ahora, había, bueno, era un país en donde ya estaban todos vacunados y es ahí donde surge otra vez el problema. Entonces tú dices, bueno, pues ellos ya estaban, como quien dice, con la coraza y protegidos y otra vez, entonces... Bueno, es que, por ejemplo, Nueva Zelanda, que fue un éxito en la primera etapa, Taiwán, Vietnam, pero ellos no tenían la variante Delta. Es el problema que llegan nuevas variantes y escapan de cierta manera la protección de las vacunas. Entonces, y son la los que vacuna están... no protege determinadas variantes. Al 100% no, al 100% Yo creo que el primer no, ejemplo sería ¿verdad? influenza, como lo comenta el doctor. Recordemos, empezó H1N1, salió bien, una cepa. Entonces, y cada año por estamos eso. vacunándonos, perdón, doctor. Entonces, por eso está pendiente esta nueva variante, ¿sí? ¿Y podría llegar? Claro. ¿Va a llegar? Como nos llegó, veíamos la Delta en la India. Pues, ahorita podemos comer en Nueva York, cenar en Brasil y cenar en Dubái. El virus transporta fácilmente, Rápido, ¿sí? claro. Y los retos que mencionabas, es importantísimo los retos que tenemos como autoridad, como médicos y la autoridad. Se habla aquí en Jalisco, estamos rayando ya en México los 4 millones de casos conocidos, comprobados con COVID. Por cada caso conocido se dice que hay 7, 8, multipliquémoslo. Y todos ellos tienen el riesgo de mínimo de un 10%, siendo muy conservadores, de hacer COVID largo. Hay quien dice 30, hay quien dice 40, hay quien dice 50. La OMS lo marcó el 21 de octubre en 20%. O sea que si yo hago COVID, tengo 20% de posibilidades de post-COVID. Manifestaciones, 20%. La cantidad de pacientes que van a sufrir y que, si bien es cierto, no son tal vez nuevas enfermedades, porque son más bien manifestaciones abigarradas. Hasta ahorita, el estudio más amplio y bonito que se ha hecho, de más de 100,000 casos, son fatigas enormes, dolores de cabezas enormes, ansiedad, depresión, terribles. caída de pelo. Es más, va desde la cabeza, dolor de Como cabeza, dice, caída hasta de los pelo, pies. ese famoso que se sienten sonsos, como decía mi abuela, la nubla mental, Claro. la falta de atención, zumbidos en los oídos, mareos, no Se te huelo, olvidan las cosas. no huelo, o huelo cosas horribles. Así es. Ahora dicen, ay, en vez de oler el perfume, no sé qué olí. Claro. Manchas en la piel, el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón. O sea, son 58 Sí, lo estamos manifestaciones. viendo. 58 manifestaciones. Sí, y España acaba de sacar uno de 201 que probablemente no maten a lo corto físicamente. Pero la calidad de vida, Está la calidad de difícil. vida es el gran reto que vamos a tener. Aquí lo importante es nosotros como personal de salud, creerle al paciente. Porque el paciente llega ansioso, deprimido, y me duele. Ahí los diagnósticos de ustedes tienen que ser demasiado certeros. Porque El problema es que no hay pruebas para hacer diagnósticos certeros. Por eso va a ser como el ¿tuviste o no tuviste COVID para de ahí partir? Como cuando fue el caso del VIH. Vamos a unos mensajes, nos están ya pidiendo rápidamente, pero regresamos con la participación de usted, doctor. Quiere opinar sobre el tema. Muy interesante. Síndromes COVID, como comentamos, enfermedades post-COVID, en el marco ya de, pues, no de celebrar, porque esto no se debe de ver, que son ya 2 años casi de este COVID que inició en el mundo. Regresamos. Enfermedades post-COVID, a 2 años de conmemorar el primer caso, el 31 de diciembre en el mundo. Entonces, bueno, aquí ponen una situación muy difícil a los médicos porque, bueno, la verdad es que al momento de atenderlo al paciente resulta que tiene ya síntomas pues muy diferentes y de múltiples
para decir, serían muchas enfermedades. ¿Quería usted comentar algo, doctor? Sí, Rocío, sumar al comentario del doctor Jaime en relación a lo de la vacunación. Sin duda hoy día la vacuna que se está aplicando, bueno, la cepa Delta, que ha sido de las variables un poquito más volátiles o que tienen la mayor transmisión, pues lo cubre, ¿no? Pero bien acertadamente lo comenta él, bueno, aparece ahorita otra variable en Sudáfrica que, bueno, pues también tendríamos ahora que observar qué tanto protección puede dar esta vacuna. Lo que sí, bueno, y es parte de las políticas que tenemos en el sector salud, pues es acercarse a vacunar, sobre todo para tener esa protección y sobre todo de que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de nuestro cuerpo, pues tenga hasta cierto punto algunas cartas para poderse defender y sobre todo evitar complicaciones, sin quitar que a pesar de que tenemos la infección, pues llegamos a tener esos procesos metabólicamente hablando, como problemas de hipertensión o obesidad o diabetes como tal, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí lo importante es pues disminuir ese sobrepeso, una mejor calidad de vida. O sea, si estamos ante una situación de incertidumbre e incierta con el coronavirus, pues yo creo que pues hacer ejercicio, estarnos monitoreando y en este caso pues ventilar, estar... no convivir, pues viene una ola que podríamos decir las esa pandemia que tú comentas, perdón doctor, la hemos traído ya por años, ¿no? Y esto sin duda está demarcando, vuelvo a insistir mucho, las enfermedades no transmisibles o las enfermedades crónicas como obesidad, diabetes o hipertensión. Estos hábitos que tú señalas, Rocío, que lamentablemente suena fácil decirlo, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo aplicarlos en nosotros mismos, pues generan esa vulnerabilidad y sobre todo ese tipo de, pues, de fragilidad, si lo podemos llamar así, para poder tener esas situaciones post-COVID y el desarrollo de otras enfermedades como tal. Por dar un ejemplo, aquí en el estado de Jalisco tenemos ya vacunados a 7,5 millones de jaliscienses, pero nada más el 80% tienen una sola dosis, que es algo también importante de notar en el sentido de coberturas como tal. Y aquí queríamos platicarle a usted del auditorio que está en casa, que el doctor David fue el primer personal de salud que lo vacunaron. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que lo vacunaron, doctor? Fue el primero del sector salud que lo vacunaron. Así es, el primer jalisciense también. El primer jalisciense que vacunaron. La verdad, esto es histórico. Qué bueno que nos acompaña, porque yo les preguntaba qué va a pasar con aquellos que vacunaron primero, pues que ya cumplieron un año y tenemos el caso de usted. Sí, es como la influenza, nos acabamos todos de poner la de la influenza. En el Hospital General de Occidente se aplicó la primera dosis en el estado. Tuve la fortuna de ser yo el primer vacunado del hospital y del estado, también el primero del personal de salud. A nosotros nos completaron el esquema, llevamos 2 dosis, estamos en espera de la tercera, porque realmente el riesgo que tenemos en un hospital general que tiene un área de atención muy grande y muy demandada para atención de pacientes de COVID, pues imagínense el riesgo que tenemos. Nosotros tenemos contacto con el virus todos los días. Por eso tenemos mucho apego a las medidas preventivas. Nosotros hacemos mucho hincapié en el uso correcto de la mascarilla. Si bien notaron, cuando nos pidieron que no la quitáramos, fuimos los últimos en quitárnosla. Claro. Realmente hacemos mucho hincapié, somos monitores de nosotros mismos en los hospitales para corregir alguna desviación, porque estamos en un riesgo muy alto. Lo mismo para las otras medidas preventivas sobre la desinfección de manos y de guantes para el personal de salud que atiende a los pacientes. Entonces, nosotros sí vemos el COVID todos los días y nos damos cuenta del riesgo que tenemos de infectarnos, y vemos el dolor que tiene la familia, el familiar esperando afuera las noticias sobre mejora o agravamiento o muerte de los pacientes. Aquí nos toca mucho la parte de la salud mental, el ver no solamente el enfermo, sino todo su entorno familiar y de vecindad. Es decir, ¿quién no conoce a alguien que no haya muerto de COVID? Así es, y absolutamente abonando a esto que usted menciona, creo que es muy cierto, ¿no? Que de inicio, cuando recién iniciamos con esto, atendíamos mucho las secuelas de las personas, las familias, porque no solamente afectaba a la persona que enfermaba, sino que también a su familia, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes también, porque es una pandemia. La pandemia no puedes ver dónde está la huella, de dónde va. Aunque te cuides también, porque eso digo, hay que estar preparados. Aunque te cuides, estés vacunado, tienes tu cubrebocas, tu gel, pues decían que era altamente contagiosa la nueva variante. Entonces, es una pandemia. En esta pandemia, pues es muy difícil, ¿verdad?
hay familias que se cuidaron extraordinariamente bien y no sabes cómo toda la familia se enfermó. Así ¿no? es, e imagínate, ahí creo que entra mucho la salud mental, la frustración que esto produce. Dices, ¿qué pasó? Así Entonces es. dices, ay, bueno, pues yo no lo conozco. Yo creo que estamos ante un gran reto, en el sector salud y en la población. La población también estamos informados, doctor, de todo lo que estamos, del cuidarnos, protegernos, pero también necesitamos una luz de esperanza que nos digan que íbamos bien. Cuando dicen, hay otra delta, dices, bueno, hay otra ola que se viene. Entonces, yo creo que desde nuestra trinchera, ¿qué debemos de hacer? Porque también ahí vienen las vacaciones, vienen los convivios, entonces, si en el mundo ya están en unos países deteniendo, haciendo toques de queda, dice, aquí, 20 días en diciembre, nadie entra, nadie sale y en sus casas. Hace un año me tocó estar aquí, exactamente, cuando Enrique Alfaro disparó, se dejó de apretar el famoso botón rojo. El botón rojo. Justo antes del Buen Fin, porque habían bajado los casos. Y que si era previsible que se iba a subir. Y yo recuerdo que estaba allá y dije, va a subir, porque se juntó el Buen Fin, se llenaron las tiendas, o sea, gente saliendo por aquí y por allá. Claro, claro. Vinieron las preposadas, las posadas, Claro. todo el puente Guadalupe Reyes. Sí. Y cómo estuvimos en enero. Hoy, a pesar de la tasa de vacunación, que estamos en tasas de vacunación como lo tiene Europa, en 55, 60%, y vean lo que está sucediendo en Europa. Y hemos seguido en Europa siempre el camino. Todavía no estamos protegidos y aún vacunados. Y bueno, el doctor David es una muestra de que ya lleva más de un año y en teoría sus anticuerpos ya bajaron. Lo que se mide, porque hay otros que no se miden, que siguen funcionando, pero con vacuna y sin vacuna debemos de seguir cuidándonos. Y el estar vacunados no significa el permiso para viajar, para irnos de fiesta, para hacer O sea, no reuniones. estamos en momentos de viajar. No, ni de fiestas, ni de reuniones. Ni de irte a Europa, ni de irte a Estados Unidos. Mucho Momento menos, de mucho seguir menos, en casa. Mucho menos. Bueno, o sea, ahí va el mensaje, padres de familia, No, por favor. es que Está es la bien, verdad. pero diríamos, doctor, muchos, los niños están cansados, están en un confinamiento total, están con una salud mental que dices, necesito respirar, pero la salud es lo más yo creo que todo el mundo tiene fatiga pandémica de entrada. Totalmente. Todo el Fatiga mundo, pandémica. así Sí. se llama. Y obviamente, pues ya después de tanto uno quiere volver, pero Así luego es. se nos revierte. Claro. Esto se nos revierte y ya lo vimos No el lo año podemos pasado. detener. Y Sí. entonces no debemos de bajar la guardia. Esto Aquí lo debe tenemos, de lo tenemos a seguir. un lado como si fuera nuestro. La banderita cuando ponemos el 15 de septiembre, a eso debe de persistir. Doctor, Sí. ya forma parte de nuestra escenografía, porque mire, pues ahí siempre la No, ponemos. bueno, entonces es que no también debemos de como algo olvidar muy. a un vacunado. Claro. Acuérdense que la vacuna nos protege para no caer al hospital y no ponernos graves. Eso sí sigue. A ver, eso en sí, todo. Totalmente. dígame si eso sí, porque ya Sí, denos eso sí. Sí. algo positivo, No, una eso luz es de positivo. esperanza. Así es. No, yo resumiría en dos palabras, conciencia y responsabilidad. El tener conciencia que todavía el problema está vigente, no se ha quitado, está presente la circulación del virus, en menor cantidad si tú quieres por la cuestión del semáforo verde, pero aún así está presente y debemos de tomar esa conciencia de que está. Y la responsabilidad, Rocío, pues desde el punto de vista de cuidarnos, no bajar la guardia. Porque bueno, es fácil el decir ya, a mí ya me dio, no me voy a contagiar. Y a lo mejor esto me presta pues a estar saliendo, a estar haciendo nuevamente convivencias, estar asistiendo a fiestas. Entonces creo que es bien importante uno tener conciencia de que el problema está presente, está la circulación del virus, si tú quieres en menor cantidad, pero lo está. Y la segunda es no bajar la guardia y seguir con las medidas de protección desde el punto de vista de acudir a vacunarse, los que faltan, de tomar nuestra sana distancia, usar el lavado de manos, algo tan sencillo, tan simple, pero que evita mucho la transmisión de esta enfermedad. Y el otro aspecto, pues obviamente el uso del cubrebocas como tal, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí es parte de, y hacer el llamado a la población de 50 años, que es la población que la mayoría en estos momentos está hospitalizada y que hay una cerrazón de no quererse vacunar, hay un respeto por parte, no puedes obligar a la gente que se vacune, pero sí decirle que lo haga por él y por su familia, por su entorno, por todos los demás. Pues es un panorama todavía muy incierto y hay que seguirnos vacunando. Ahora, todavía no llega a Jalisco, doctor, entonces esa variante muy contagiosa, ¿no? No, está todavía replegada en Sudáfrica. Todavía. Está allá. Pues es cuando se deben de cerrar fronteras y decir, a ver, Pero
Lo más seguro que si ya la detectaron ya se escapó. Sí. Ya Estamos Así llegando como tarde. epidemiólogo que cree que ya está. Sí, claro. Se está llegando como tarde bien ya. decía el doctor Jaime O ya Arias, viene. Ajá. desayunamos en México y podemos cenar en París. Es decir, Ya viajó. la transportación es en el mismo día, en las mismas 24 horas. Las cabinas de los aviones es un Foco de riesgo infección. altísimo. Las cabinas, Las sí. cabinas de avión. Y pues esas variantes han ido en 24 horas. Tenemos esa variante ya diseminada por todo el planeta. De tal manera que si ya fue descubierta esta nueva variante en Sudáfrica, seguramente, como bien dice el doctor Jaime Arias, ya está en muchos países en los que los pasajeros que volaron a otros países Ya la ya se trajeron. la llevaron. Bien. Y ahí pues es el foco, el poco cuidado que tenemos de apegarnos a las medidas de protección, al equipo de protección personal como es el uso correcto de la mascarilla. En el uso correcto de la mascarilla quiere decir tenemos que cubrirnos la nariz, lo que tenemos que filtrar es el aire que entra por la nariz. El cubrebocas, pues así le llamamos los médicos, exactamente así como lo muestra. Lo que pasa es que yo veo mucha gente así, Exacto. veo mucha gente Sí. aquí o así platican, entonces tiene que ser Así así es. y yo creo que está bien cerrado, ¿no? Sí, Así. el cubrebocas tiene Así, una porque y lámina, aquí y aquí en lo tiene tengo. una lámina en esta parte Y aquí que hay que apretarla cerrarla para para que cerrarla se quede. y Ajá. haga esta función de sellar. de sellar lo que Exacto. puede pasar. Entonces, el propósito de la mascarilla, que esta tiene una eficiencia muy alta, por ejemplo, es de 95% de eficiencia, tiene que estar bien sellada para que el aire que estamos respirando Claro. entre ya filtrado. Bueno, pues vamos a unos mensajes, pero regresamos. Se ha ido muy rápido este programa. Le prometemos que Me pongo mi bandera. previo a que termine el año estaremos citando nuevamente Me a pongo los mi bandera, especialistas para que nos den recomendaciones. Unos mensajes y regresamos ya a las conclusiones. De seguro ya ustedes nos tendrán que decir, bueno, todavía nos hace falta regresar a lo que serían las cepas, las recomendaciones y nos falta otro de conclusiones. Todavía hay más que platicar. Regresamos. Pues qué gusto saludarlo nuevamente. Regresamos a este tema, enfermedades post-COVID, síndromes post-COVID también, fatiga pandémica. Ya estamos con todo un lenguaje del coronavirus. Hablan de una cepa nueva altamente contagiosa. Es importante que sigamos reteniéndonos este año, que sigamos en casa, que sigamos cuidándonos. Antes decían que las plataformas, ahora que en el aire. O sea, hemos aprendido tanto y bueno, pues seguimos en este bloque. ¿Quiénes debemos pensar que pueden tener un COVID largo, persistente o secuelas del COVID? Primero, si persisten molestias más allá de 4 semanas del inicio de la enfermedad, pudiéramos estar entrando en la etapa de un post-COVID largo o prolongado. La enfermedad ya se sabe bien, dura 4 semanas la etapa aguda y se acabó. Pero si yo después de 6, 8, 12 semanas, la OMS ya lo marca que debe ser 3 meses después y con duración de 2 meses el mes pasado. Pero si a 8 o 12 semanas sigo teniendo molestias, las más importantes, fatiga muscular, dolor de cabeza, falta o sensación de que me falta el aire, dolor de pecho, calambres, diarreas, palpitaciones, ansiedad, depresión, alteración del sueño, falta de atención en lo que yo hago habitualmente o alteraciones cognitivas, debo de acudir a atención médica. Si bien es cierto, no hay tratamientos específicos, pero ya tenemos en los hospitales equipos de rehabilitación que podemos empezar a actuar. ¿Y porque esto va a ser equipos multidisciplinarios? Porque todo esto, si lo dejamos, no sabemos qué curso va a seguir. Exacto. Lo habitual es que van disminuyendo, es lo que ya se conoce. Y al final, menos del 20% quedará con algún síntoma o molestia de los 50 y tantos que tenemos. Pero no es dejarse y decir, ay, pues fue el COVID. Lo mismo el médico, ay, no, pues se te va a pasar, es el COVID. No, eso es luego una se hace alerta. un círculo vicioso. Así es. Justo. Los médicos debemos de creerle, el paciente debe de acudir y el tratamiento debe ser multidisciplinario. Muy Eso
eso sería un primer mensaje. ¿Quién puede tener post-COVID? Aunque no hubiera tenido prueba confirmatoria, ¿eh? Porque esa hubo Hubo muchísimos asintomáticos. Ese fue Así un es. grave problema que no, negativo en los consultorios y resulta que sí tuvo y que empezó a contagiar a miles de gente. Y dice, oye, pero yo tengo 3 pruebas negativas y resulta que sí tuve. Entonces, ¿cómo? Sí, es correcto y como comentan, es muy importante generar ese tipo de identificaciones de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de las personas que viven con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, pues es importante mantener su control metabólico yendo al médico, tomando sus medicamentos y generando pues ese control de su enfermedad. Pero yendo un poquito más, Rocío, a la gente que en teoría no tiene enfermedad, pero que ya tuvo el problema de COVID como infección, pues la invitación es que acudan al sector salud. Uno, pues a estar conociendo sus cifras, cómo está mi presión arterial, cómo está mi nivel de glucosa, si es que ya estoy teniendo algún grado de incremento de peso, ya sea sobrepeso o obesidad, pues tomar algunas medidas para ese control. Sin duda, el que acudamos, el que tomemos esa responsabilidad de atendernos, pues nos va a generar un bienestar y nos va a generar una mejor calidad de vida y sobre todo, lo que comenta el doctor Jaime, evitar complicaciones. Esas complicaciones que parecieran simples, pero que hoy día sabemos se están dando y que lamentablemente a veces las pasamos desapercibidas. Bien, doctor David, ¿quería usted hacer unas precisiones sobre esto? Sí, yo estaba pensando en esto que decía el doctor Jaime Arias, cómo hemos trabajado en el Hospital General de Occidente de una manera multidisciplinaria. De ahí, por ejemplo, tenemos un área de rehabilitación pulmonar para todos aquellos pacientes que ya están dados de alta de la hospitalización, pero que siguen con esa restricción respiratoria. Tenemos diferentes áreas, por ejemplo, también nos ligamos mucho con Salme para que nos ayude con estos pacientes que tienen esas sensaciones, por ejemplo, de duelo, de pérdida, de angustia. Pero también una de las cosas que nosotros hicimos en el hospital ya hace también casi los 2 años es de que nos solicitaron capacitación para el personal de sacerdotes católicos que querían acompañar a nuestros pacientes. Esto, la verdad es de que al principio cuando a mí me lo plantearon, pues se me pusieron los pelos de punta porque dije, es personal no de salud que puede entrar a un área de atención de pacientes intubados de muy alto riesgo de contagio si yo no estoy capacitado para hacer esa prevención y ese buen uso del equipo de protección personal. Pues entonces nos dimos a la tarea de capacitar al personal para estas actividades pastorales, siempre acompañados al principio de mí. Y entonces fueron entrando sacerdotes, jóvenes, entusiastas, y dimos con el cómo ayudar al paciente que está aislado con una enfermedad grave, que está viendo en una sala de terapia intensiva grande, que tal vez están agravando las personas que está viendo alrededor, que algunos de ellos se mueren, que salen los cadáveres, que uno estaba respirando bien, al día siguiente está intubado. Eso genera muchísima angustia. ¿Qué fue lo que implementamos? Videoconferencias, cartas. Otro tipo de medidas para poder... Confesiones, comuniones, hasta bautizos ha habido y primeras comuniones. Ahí dentro del área COVID. Entonces, esto ha hecho que sea como el semillero. En todos los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara que tienen áreas de atención COVID, hay sacerdotes que están haciendo esta actividad. Bien. Nosotros somos los responsables de la capacitación de este personal de pastoral para que hagan esta actividad que repercute mucho en la buena salud mental de la espiritualidad de los pacientes y de su familia. Claro, bueno, muchos todavía quedan de atención híbrida todavía, inclusive hasta con conferencias con el paciente se daban a conocer para atención, no vengas, aquí yo te la digo, cómo vas, cómo estás, y da parte. Ahora, ya en casa teníamos teníamos el termómetro y ahora cambiamos nuestro kit, ahora tenemos un oxímetro, ahora tenemos, ¿qué más? ¿Cómo le llaman ustedes para presión? ¿Un oxímetro? Manómetro, el oxímetro. Ya cambió. Entonces, como usted decía hace un momento también aquí el doctor Alberto, que ahora ya también el paciente también puede estarse checando desde casa, ¿verdad? Y que puede en este momento ayudar. Bueno, pues son parte de los retos.
Ahí ya trae toda su... ustedes ya, en lugar de traer el para checar presión, también lo traen todo. Usted, doctor, ya trae todo su kit aquí. Bueno, es parte de los nuevos desafíos que el coronavirus nos está persiguiendo. Yo creo que deben de ser un cierre de año el más responsable, un cierre de año en que sigamos en casa, cuidándonos. No es conveniente y no es por echarle a perder sus vacaciones que salga de viaje, y menos ahora y a otros países cuando la situación todavía sigue tan incierta. ¿Verdad, doctor? Claro, la pandemia no ha terminado. La pandemia, la ciencia médica ya ha hecho lo suyo. Fíjense en qué poco tiempo se han logrado avances que nunca en la historia de la medicina. Desde el descubrimiento del virus, el destazarlo en una semana, que antes duraban años, el tener una vacuna un año después, no una, muchas, y que funcionan y sirven, medicamentos antivirales que ya están ahorita. Y que cambiaron ya, ahora ya están hasta mejores, sí, algunos, ¿verdad? No, tenemos medicamentos que funcionan también. O sea, la ciencia médica ya hicimos. A mucho costo social y mental, que eso no hemos hablado. Así es. A mucho costo social y mental. Ya hicimoslo nosotros. Esto es corresponsabilidad, como dice el doctor Ocampo. La ciencia médica, la sociedad y el gobierno. Las pandemias se vencen así. No lo puede vencer solo la medicina. Bien. Y entonces aquí es, primero, no bajar la guardia, vacunado o no vacunado. Esto no se ha acabado. Y esperemos que este fin de año en enero no estemos como el año pasado. Así es, y sobre todo a los adolescentes, a la gente joven, pues que a veces son más volátiles en los procesos de estar circulando, vaya. Recordemos que a veces en casa tenemos al papá, al tío que tienen cierta enfermedad crónica. Entonces, insisto mucho, es tomar ese tipo de responsabilidad donde, bueno, yo sé que a lo mejor por mi edad yo no puedo, en teoría, tener tanto riesgo y ando pues circulando, pero al final este virus lo voy a llevar a casa y este virus voy a generar pues que transmita la enfermedad en mis seres queridos. Aunque fue ejemplar la participación de los jóvenes, de los de 18 a 0 para ir a vacunarse. Fue de verdad ejemplar y está siendo ejemplar de los de 15 a 17 años. Bueno, vamos a hacer un corte, regresamos porque ya cada uno de los expertos en su área nos dirán cuáles son, qué debemos de hacer, porque si ya sabemos cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo se va a resolver un problema de salud mental. Y entonces, si yo tengo miedo, ansiedad, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo nos pueden ayudar? Todas las recomendaciones, así cerramos este bloque. Unos mensajes y seguimos. Bueno, seguimos ya con las conclusiones. Todo el panorama en números, ya le dijimos cómo estamos a 2 años ya del primer caso de coronavirus en el mundo. Las enfermedades nuevas que nos dejó, las nuevas cepas, la situación de posiblemente pues una ola. Y no para que tenga usted miedo, sino para que se cuide, para que sea responsable. Vamos con usted, doctor Manuel. ¿Cómo cerramos en cuestión de salud mental? Justo, fíjate que creo que cuando hablamos de miedo hablamos de parálisis, ¿no? El miedo nos provoca que nos paralicemos, huyamos o que simplemente no acatemos lo que se nos está diciendo, ¿no? Entonces, creo que el primer paso es, pues, no tener miedo, tener conciencia y tener responsabilidad de lo que puede pasar, ¿no? Por supuesto que hay formas de automonitoreo, así como existe el oxímetro, así como existe el aparato de la presión, el de la glucosa que tenemos en casa, también existen formas de monitorearse. ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy satisfecho como estoy? ¿Estoy satisfecha con lo que hago en mi trabajo? Y si en alguna de esas preguntas yo respondí no, 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 y más si fue en más de una, absolutamente buscar... ¿Foco rojo ya es? Es un foco rojo, absolutamente, ¿no? Si yo no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, es decir, o ya sea de más o ya sea de menos, es un foco rojo para acudir a un profesional de la salud mental. Que acudan a un profesional. Absolutamente, a un profesional de salud mental. El Instituto Jalisciense de Salud Mental tiene sus puertas abiertas. Tenemos también el 075, que es el número de intervención en crisis, y absolutamente pueden acudir en cualquier momento. Bien, muchísimas gracias. Doctor David, ¿cómo concluye? Una de las cosas importantes que debemos de fundar en la población es la prevención. Yo creo que es la mejor herramienta que tenemos para que la gente no pase por estas crisis post-COVID
o por COVID prolongado. La prevención es lo más fácil de hacer, es lo más barato, es lo que nos asegura más que no vamos a padecer una enfermedad que pudiera ser mortal. En este caso hay equipo de protección personal y importantemente es el uso de la mascarilla en forma correcta, cubriendo la nariz y boca y también haciéndola que sea lo más ajustada posible para que pueda filtrar eficientemente el aire. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es acudir a la vacunación. Es decir, la vacunación es casi siempre es inocua. Deja algunas molestias como dolor en el sitio de la aplicación, leve. Algunas personas pueden presentar cefalea, ataque al estado general, pero eso en 24 horas está libre de estas molestias. Son molestias que son inherentes a la vacuna y que se quitan en las primeras 24 horas. Yo creo que otra de las cosas que tenemos que tener mucho apego es a no salir, a no exponernos a donde acuden personas que no tienen apego al uso del equipo de protección personal. De esta manera rompemos la cadena de transmisión del SARS-CoV-2 para que no tengamos COVID. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Sí, así muy rápido. Bueno, recordar que el virus está circulando, por consiguiente no debemos de bajar la guardia. Las medidas preventivas, como se comentaba, son básicas, elementales para poder evitar la transmisión. Uso de la mascarilla, lavarse las manos o el gel, según sea el caso, y la sana distancia. En el caso de las personas que ya tienen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión y obesidad, es importante que tomen conciencia de la responsabilidad de llevar un control correcto de su enfermedad. Abrimos al sector salud, creo que el Hospital Soquipan es un área importantísima y muy buena para llevar un control, pero también en el interior del estado tenemos 585 centros de salud que ponemos a disposición. De la misma forma, en estos centros tenemos 16 equipos multidisciplinarios de una atención gratuita donde incluimos al psicólogo, como ya lo comentaba el doctor Manuel, que es un aspecto importante en la salud mental como tal. Y el otro aspecto, la cuestión de las personas que ya tuvieron COVID, la enfermedad, la cuestión de conocer sus cifras. Acérquense, el servicio es gratuito, denos la oportunidad de ofrecerles la determinación de glucosa, de presión arterial, para que obviamente podamos prevenir de forma oportuna. Y por último, pues la vacunación, acudir a vacunarse. Muy bien, cerramos. Bueno, pues finalmente agrego a lo que dicen mis compañeros, no hay pandemia que dure 100 años, ni pueblo que la aguante. Pero esta puede ser lo más breve posible si todos que están allá, que estamos aquí, hacemos lo que debemos y que ya conocemos y sabemos. Segundo, estar vacunado no significa que nos den un pasaporte para viajar, una tarjeta verde para irnos a los antros, una tarjeta verde para juntar a 100 personas en un lugar cerrado. Eso es importantísimo. Finalmente, ya se agregan, vienen fiestas y todo, si a un vacunado no. Si tú tienes un cuadro parecido a la gripe en este momento, aíslate. Bien. Y cubre todo lo que han dicho los demás. Pues agradecemos mucho, doctor Jaime, doctor Alberto, doctor David, doctor Manuel, y que sean, este es nuestro reto, las vacaciones o los festejos decembrinos lo más responsables posibles, porque la pandemia no termina. Cuídese y que pase muy buen domingo y muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.